Hola, buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta reunión en la que vamos a una vez más estudiar de la palabra de Dios, pero también, y al principio vamos a darle gracias, vamos a honrarle, vamos a bendecirle, vamos a adorarle como solamente nuestro Dios se merece. Él es el motivo del que nos podamos reunir el día de hoy y bueno, eres bienvenido y quiero pedirte que te quedes con nosotros hasta el final. Dios tiene una palabra hermosa para nosotros en este día. Así es, familia, ¿qué tal? Bueno, pues queremos que nos acompañes a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a leer esta porción de la escritura en la Reina Valera de 1960. Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 8 y luego también el versículo 11. Y dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y el versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Con esta porción de la escritura queremos comenzar nuestra reunión esta mañana y te invitamos para que podamos pues glorificar el nombre del Señor juntos como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Aunque no estamos juntos físicamente, en espíritu estamos unos con otros en el nombre de Jesús, y pues queremos que nos acompañes también a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu palabra, Señor, que nos revela tu verdad y nos purifica, nos santifica. Y Señor, queremos que hoy aceptes nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, todo lo que ofrecemos delante de ti, que lo hagas acepto, Señor. Pero también queremos ser edificados con tu palabra, queremos hallar perdón, Señor, para nuestros pecados, queremos ser limpiados en nuestros corazones, queremos que purifiques, Señor, nuestros pensamientos, que nos hagas perfectamente uno en Cristo. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te bendecimos y exaltamos tu nombre. Y bueno, queremos que todos como familia, Señor, podamos experimentar tu amor en todas las dimensiones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues son todos bienvenidos. Acompáñanos a glorificar el nombre del Señor. Familia, buenos días. ¿Estás listo para alabar al Señor en este día? Te invito a que con toda tu familia cantes esta canción para exaltar a nuestro Señor, que Él vencerá esa enfermedad, ese problema económico, ese problema sentimental, emocional, todo eso Él lo va a vencer. Pero hoy se trata de Él y vamos a cantarle esta canción con todas nuestras fuerzas porque Él es bueno. Amén. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos. Cántale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque Él es bueno, amén. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Sí, amén. Porque bueno es Dios.
es por siempre exaltado. Creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levanta y su voz alzar. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre, Señor, eres fiel. Amén, sí, Señor. Temprano yo te buscaré. Sí, Señor, te buscamos. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Ya me está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, de la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque
me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido, tu diestra nos levanta, Señor de promesa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios. Queremos que dispongas tu corazón, tu espíritu, tu alma, podamos centrarnos en la palabra de Dios, podamos enfocarnos en Cristo, y sería una buena oportunidad hoy para poner nuestros ojos en Cristo, para abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder escuchar su voz. Así que acompáñanos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 1 al 4, y lo vamos a leer en esta nueva traducción viviente. Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 4. Este es el pasaje que leímos en esta semana que terminó, al principio de semana, por ahí del lunes. Nos tocó estudiarlo en el tiempo con Dios, y es un pasaje que vale la pena que nos detengamos aquí y que podamos ahondar en la meditación de esta palabra del Señor. Dice así la Escritura, Mateo 16, 1 al 4, nueva traducción viviente. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Es muy corto el relato hasta aquí de estos 4 versículos, pero es muy interesante lo que Jesús trata de enseñar a través de esta conversación con los escribas, o más bien con los fariseos y los saduceos. Y quisiera que podamos nosotros entender un poquito hacia dónde va esta confrontación, porque más que una conversación fue realmente una confrontación entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la oscuridad. Y es una confrontación que hacen los fariseos y los saduceos contra Cristo, y Él los alinea, los enfoca en el pensamiento de Dios, y al final Él decide dejarlos e irse. Pero vamos a ver quiénes eran estos personajes. Pues los fariseos, según el testimonio de la Escritura, los fariseos eran una secta judía. Ellos eran los que controlaban el ambiente político ahí en Israel para ese entonces, pero también eran los que dominaban los pensamientos religiosos y teológicos del pueblo. Los fariseos, por ejemplo, sostenían la existencia de ángeles, creían en la resurrección del cuerpo, estaban convencidos de que la existencia del alma permanecía más allá de este tiempo terrenal. En cambio, los saduceos, que eran otro grupo también, otra secta religiosa en el pueblo de Israel, que no se involucraban mucho en las cuestiones políticas, pero sí en las cuestiones religiosas. Sin embargo, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en la vida más allá de la muerte, tenían su propia interpretación de la ley también, y constantemente estaban en discusión con los fariseos. Eran enemigos los fariseos y los saduceos, se aborrecían entre sí, pero en esta ocasión ellos se ponen de acuerdo para venir con Jesús, se ponen de acuerdo
y vienen para poner a prueba a Jesús, para tenderle una trampa, para tentarle. Su odio contra Jesús era mayor que el odio que ellos tenían entre sí. Y bueno, ellos, dice la Escritura, que ellos un día se ponen de acuerdo y se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Y le exigen que les muestre una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Sin embargo, si tú lees, por ejemplo, el capítulo 15 del Evangelio de Mateo y aún desde el 14, te vas a dar cuenta de todo un inventario de señales milagrosas que Jesús ha hecho en estos capítulos previos a la entrevista con estos fariseos y saduceos. Por ejemplo, ahí se nos relata la sanidad, o más bien, la sanidad de la hija De la mujer cananea. de la mujer cananea, una mujer extranjera, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que había oído hablar de Jesús. Y Jesús, curiosamente, en ese viaje que hace a Tiro y Sidón, solamente hace ese milagro, como que Jesús es movido a misericordia en su sabiduría para alcanzar una sola alma, y él viaja varios kilómetros solamente para encontrarse con esta mujer cananea, a quien le reconoce su fe. Bueno, ahí tenemos una primer señal poderosa. Y luego, después que regresa nuevamente a la región de Palestina, Jesús también sigue con su ministerio, y le traen, dice la Escritura, que cuando está ahí en el monte, le traen muchos cojos, ciegos, mancos, mudos, enfermos, y a todos los sanó. A todos. Y después de 3 días de estarles enseñando ahí en el monte, dice que Jesús se compadecía de la gente porque ya tenían 3 días de estar ahí y no habían comido nada. Entonces él los provee de alimento y hace otra señal poderosa, milagrosa, sobrenatural, de multiplicar los panes y los peces que tenía. Y alimentó en esta ocasión a más de 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, y aún con todo esto, estos fariseos y saduceos vienen con Jesús a pedirle una señal del cielo, a pesar de que tienen ante sus ojos todo un inventario, un catálogo de milagros, de señales de sanidad. Y bueno, Jesús los confronta con autoridad, y en el versículo 3 de ahí de Mateo capítulo 16, en el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente, Él los confronta y les dice: ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, porque ustedes dicen, si en la noche o en la tarde hay un cielo rojizo, pues mañana va a haber un buen día. Pero cuando en la mañana amanece el cielo así, con un rojo intenso, ustedes dicen habrá un mal clima. Y si ustedes saben interpretar las señales en los cielos acerca del clima, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y aquí va a ir nuestro primer punto. Es necesario entender las señales de los tiempos. En la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo 3, ¿lo quiere leer, por favor? Mateo 16, versículo 3, en la traducción del lenguaje actual. Sí, dice: ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden lo que ahora hago es una señal de Dios? ¿Ok? Entonces, Jesús dice que necesitamos entender las señales de los tiempos, como dice en la versión de 1960. Pero en la traducción del lenguaje actual dice: ustedes tienen que entender que lo que hago ahora, de lo que yo hago ahora, es una señal de Dios. Entonces, podemos nosotros concluir muy así enfáticamente, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es que entendamos las señales de los tiempos, es decir, lo que Él está haciendo ahora, porque Jesús hasta ahora sigue obrando, aunque ya estuvo aquí en la tierra, aunque ya hizo su obra de redención con su muerte y resurrección y subió a los cielos, aún sigue obrando, ¿sí? Y Él sigue actuando, Él sigue llevando a cabo su ministerio, y pues en este tiempo tenemos que entender las señales de los tiempos. El Señor Jesucristo, primero, vamos a abrir aquí una serie de incisos. El Señor Jesús está probando a su iglesia, ¿sí? Dice la Escritura que Él se sentará y nos afinará
como el platero afina la plata, ¿sí? Como se refina el oro. Jesús está probando a su iglesia. Y si está probando a su iglesia, como consecuencia lógica de esto es que la está purificando, ¿sí? Está quitando todas aquellas impurezas de nuestro carácter, de nuestra fe, de nuestra manera de vivir. Él nos está probando y a su vez nos está purificando. Pero además Jesucristo está edificando a su iglesia. A mí me encanta, por ejemplo, también en esta misma semana leímos esa enseñanza de Jesús cuando les preguntan a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: ¿tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: felicidades, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún maestro humano, sino que lo recibiste por revelación directa del Padre. Y luego dice: sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús está edificando a su iglesia. A partir de esa declaración que hizo Pedro en esa ocasión, Jesús comienza a tener un tiempo de edificación. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo con todos aquellos que declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios, con todos aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador. Entonces, Cristo está probando a su iglesia, está purificando a su iglesia, pero también está edificando a su iglesia hoy en día. Y tenemos que ser muy listos en esto, porque dice Pablo: cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica, porque Jesucristo es el, digamos que es el arquitecto en jefe, y nosotros somos solamente constructores que seguimos sus instrucciones, y tenemos que tener cuidado de cada uno cómo sobreedificamos su iglesia, ¿sí? Pero también, y esto es muy importante, Jesucristo con todo esto está preparando a su iglesia. Estamos entrando o hemos entrado en un periodo de preparación. Como nunca antes, la iglesia de Cristo ha orado en todo este tiempo de confinamiento. Como nunca antes, la iglesia de Cristo ha estado predicando el evangelio con mucho mayor alcance, con mucho más potencial. Y Jesús está preparando a su iglesia para un tiempo de visitación, para un tiempo de avivamiento, para un tiempo previo a su regreso, porque Él va a regresar por su iglesia. Entonces, el Señor nos está preparando. Y bueno, por eso esta confrontación con los saduceos y los fariseos, Jesús les reprocha un poquito: ustedes saben entender muy bien las señales en el cielo acerca del clima, pero ¿por qué no entienden las señales de los tiempos? Y yo creo que a estas alturas, a casi un año de que estamos confinados, bien haríamos tú y yo en entender lo que Cristo está haciendo ahora. Está probando a su iglesia, está purificando a su iglesia, está edificando a su iglesia, está preparando a su iglesia, pero también está intercediendo por su iglesia. Dice la Escritura que Él está a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros. Ok. Ahora, cuando Él confronta a estos representantes de estas sectas, a los fariseos y a los saduceos, Él lo hace de una manera pues muy firme, porque les llama generación mala y adúltera, ¿sí? Y ahí en el versículo 4 que leímos de Mateo 16, en el versículo 4, Él les dice: solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, después ya de todo lo que habían visto durante su ministerio terrenal. Y esto es interesante, porque cada vez que el Señor manifiesta su amor y su poder, también se ha hecho evidente la maldad del corazón del hombre. En el Éxodo, por ejemplo, Dios visita a su pueblo y los saca con mano poderosa de Egipto, los libera y los lleva guiando en el desierto. Sin embargo, desde el principio el pueblo de Israel empezó a mostrar esa rebeldía, esa inconformidad con la voluntad de Dios, y se puso de manifiesto su maldad. Se hizo evidente que era una generación malvada, una generación adúltera, porque constantemente fueron infieles. Y algo interesante que yo descubrí al estudiar esto: en el caso de Moisés sirvió a Dios durante 40 años, bueno, durante toda su vida, pero específicamente como guiando al pueblo de Israel, fueron 40 años, ¿sí? Porque cuando, ustedes recordarán la historia rápidamente, cuando Moisés nació,
Su mamá fue obligada por un decreto del faraón de poner a Moisés en una arquilla de juncos ahí en el río, y luego la hija del faraón lo encuentra, lo salva, lo cría, lo lleva para educarlo en el palacio, y a los 40 años Moisés pues ve toda la aflicción que pasa su pueblo ahí oprimido, y toma venganza y mata a un egipcio que estaba oprimiendo a uno de sus compatriotas. Sí. Y se ve obligado a huir. A los 40 años se ve obligado a huir en el desierto. Y allá en el desierto se refugió con Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y ahí se emparentó con él, porque una de sus hijas, Séfora, pues pasó a ser su esposa. Y pasó otros 40 años en el desierto hasta que Dios lo manda otra vez a Egipto. Y a los 80 años Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, guiado por Dios, y durante 40 años los lleva a través del desierto hasta la tierra prometida. ¿Y por qué fueron 40 años de travesía? Por causa de la rebeldía del pueblo, por causa de su incredulidad, por causa de que no confiaron en Dios. Era una generación mala, una generación adúltera, una generación malvada. Y después de 40 años de servir al pueblo de Israel, Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículo 29, él hace una conclusión y los confronta, porque ya están terminando sus días aquí en la tierra, y Moisés reúne al pueblo de Israel. Y me ayudas a leer Deuteronomio 31, 27, por favor, en la revisión de la Reina Valera de 1960. Deuteronomio 31, 27. Sí, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con ustedes, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Así es. Híjole, pues es cierto. Después de un tiempo de estar con una persona, tú la vas conociendo y vas descubriendo sus puntos fuertes, sus áreas débiles, vas conociendo pues todas sus áreas, sus altibajos y todos los recovecos del carácter. Bueno, Moisés había estado 40 años con el pueblo. Ya los conocía muy bien. Ya los conocía muy bien. Y híjole, qué triste. Moisés les dice al pueblo de Israel: yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Es decir, son tercos, son rebeldes, son duros de corazón. Ahorita que yo aún estoy vivo, soy rebelde. Ustedes son rebeldes al Señor. Yo he visto durante toda mi vida, 40 años por lo menos, que ustedes han sido rebeldes. ¿Cuánto más de que yo me haya muerto? Pues, híjole, Moisés está previendo ya que la maldad del pueblo iba a aflorar tarde o temprano nuevamente. Bueno, y si leemos ahí mismo Deuteronomio 31, el versículo 29, ¿lo lees también, por favor? Sí, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que les ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Ups. Los conocía muy bien. Los conocía muy bien. Yo sé, dice Moisés, yo sé que después de mi muerte, realmente y ciertamente se van a corromper y se van a apartar del camino que yo les he mandado. Y les va a venir mal, dice, les va a venir mal los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Dios, enojándole con la obra de sus manos. Y bueno, yo creo que Moisés estaba recordando cuando recién lo sacó de Egipto y subieron a aquel monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y cuando él regresó después de 40 días y 40 noches, encontró al pueblo adorando a un becerro de oro. Híjole, corrompiéndose tristemente. Vamos ahí ahora al siguiente capítulo 32, los versículos 4 al 6. Moisés, ya en un canto de adoración, está reconociendo la grandeza de Dios, está reconociendo todo lo que Dios es, pero al mismo tiempo está reconociendo precisamente esta maldad en el corazón del hombre. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo
y recto. La corrupción no es suya, sino de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová. Y luego termina con una frase muy fuerte: pueblo loco e ignorante. Híjole, estaba leyendo otras versiones, quise poner esta porque esta es la más suavecita, la verdad. La otra dice muy, muy duro. Generación torcida y perversa, dice. Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. Híjole. Sí, estaba enojado. Pues estaba frustrado, enojado. Y bueno, pues 40 años de ministerio terminan así, con un pueblo muy difícil. Y bueno, pues ya todos los que se habían negado a entrar a la tierra prometida desde el principio, cuando fueron aquellos 12 espías, ya había muerto. Y realmente está hablando ya con sus hijos, con una generación posterior, pues que no eran muy diferentes a los padres. Habían recibido la herencia espiritual, una generación mala y adúltera. Y esto me recuerda el pasaje de Génesis 3, versículo 15, cuando Adán y Eva, después de haber pecado, pues Dios los confronta a ellos también. ¿Qué hiciste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y Adán lo que hace es, pues es que la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Y cuando va con la mujer, dice: ¿qué hiciste? Bueno, es que la serpiente me engañó y comí. Y entonces va con la mujer con la serpiente, y dice: bueno, pues tú ahora serás maldita por haber hecho todo esto, y vas a arrastrarte toda tu vida. Pero dice algo muy interesante ahí el Señor. Dice: yo voy a poner enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Es decir, voy a poner una confrontación, voy a sembrar una enemistad entre tu generación y la generación de la mujer. 2 simientes, 2 generaciones. Entonces, desde el principio de la historia de la humanidad, Dios ve esta dualidad después de que el pecado entra en la vida del hombre, y entonces ahí nace 2 generaciones. Una generación que va a estar dispuesta a confiar en el Señor, que va a estar dispuesta a creer al Señor y obedecer al Señor, y otra generación mala, corrupta, perversa, adúltera, que va a negar constantemente al Señor y que se va a rebelar contra Él. Por eso, el resultado de la experiencia de Moisés con el pueblo de Israel refleja estas 2 generaciones de hijos de Dios, o estas 2 generaciones de gente, que unos obedecen al Señor y otros no. Si vamos al Salmo 95, versículo 10, también en la revisión de 1960, vamos a encontrar también el pensamiento de Dios acerca del pueblo. ¿Lo quieren leer, por favor? Salmo 95, versículo 10. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ok, aquí podemos identificar un poquito las características de la generación adúltera y perversa, o la generación mala y adúltera, malvada y adúltera. Es una generación que se ha disgustado con Dios. La generación adúltera es la generación que se ha corrompido y que por lo tanto no goza de paz con Dios, no tiene buena relación con Dios. Es una generación que divaga de corazón, que está allí con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, con un pie en su fe y otro pie en la incredulidad. Es como decía Josué, el pueblo también más adelante, un pueblo que claudica, un pueblo que titubea, un pueblo indeciso, y como dice aquí el Salmo 95, es un pueblo que no han conocido mis caminos, es decir, no han aprendido a hacer las cosas a mi manera, sí, viviendo cada uno como les da su gana. Entonces, por eso dice el Señor: estuve disgustado 40 años con la nación, y llegué a la conclusión que es un pueblo cuyo corazón está divagando, está perdido, y no han entendido ni han aprendido a hacer las cosas a mi manera. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 40, la predicación de Pedro con los otros apóstoles ahí, él hablaba precisamente cómo librarse de esta generación, porque él estaba predicando a Cristo
estaba hablando de Jesucristo, del Evangelio de Cristo. ¿Quieres leer Hechos 2:40, por favor? Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversión, de esta perversa generación. Así es. Pedro les está llamando al arrepentimiento. Esto es importante. El arrepentimiento es una palabra importante, un tema importante para cambiar de una generación a otra. No está hablando de una generación de edad, es decir, se murió uno y nació otro y otra generación. No. Aquí estamos hablando de generación en cuanto a la genética espiritual de la gente, en cuanto al tipo de corazón que tenemos. Y aquí Pedro está predicando y dice, sean salvos de esta generación perversa. Es decir, hay una manera de pasarse de una generación a otra, de la generación incrédula a la generación que le cree al Señor, de una generación desobediente a una generación que obedece de corazón, de una generación adúltera a una generación fiel, de una generación perversa a una generación que sirve de corazón a su Dios. Entonces, Pedro les habla constantemente y les exhorta, y nos dice a nosotros también el Señor, sean salvos de esta perversa generación. Una generación que siempre está pidiendo señales del cielo. Me llama la atención de esta manera de pensar de los fariseos, porque ellos estaban buscando pues señal del cielo. Tenían un inventario de milagros ahí, como fue la sanidad de la hija de la mujer cananea, la sanidad de los ciegos, de los cojos, de los mancos, de los mudos, de los enfermos, etcétera. Todo el grupo que llegó ahí habían visto la multiplicación de los panes y los peces, y sin embargo estos fariseos y saduceos pedían señal del cielo. Ellos estaban poniendo a prueba al Señor y querían que les mostrara una señal del tipo de Elías, cuando confronta a aquellos profetas de Baal y oró, dijo, vamos a hacer un reto aquí, y vamos a poner un sacrificio ahí y no le vamos a prender lumbre. El Dios que responda con fuego del cielo, ese es Dios. Y los fariseos estaban provocando a Jesús y tentándole para hacer algo semejante. Es una generación, como dice Jesús, solamente una generación perversa y malvada pediría y demandaría una señal del cielo de esta naturaleza. Sin embargo, dice Jesús, la única señal que les daré será la del profeta Jonás. Dice a Mateo 16:4, la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Y es cierto, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en el sepulcro, 3 días. Así es. Entonces, pero ¿por qué la Biblia habla, por qué Jesús hace referencia a Jonás? Bueno, en este caso, en este personaje, hay mucho que aprender y que estudiar. El lunes pasado, cuando estudiábamos acerca de este pasaje de Mateo, se refiere a la que la única señal que les iba a dar sería la señal del profeta Jonás. Ya sabemos esta historia, pero ¿qué hay detrás de esta reacción de Jonás? Ok, acompáñame a leer en el libro de Jonás los versículos del capítulo 1, el versículo 2 y 3 nada más. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Aquí me llama la atención que la orden, el mandato de Dios, la indicación de Dios era, ve y diles a Nínive lo que está pasando, lo que están haciendo, para que venga a ellos el arrepentimiento. Pero ¿por qué la reacción de Jonás de huir de la presencia de Dios y lejos de ir a Nínive se fue en desobediencia? Y estudiando un poco acerca del por qué no quiso ir Jonás a Nínive, encontramos aquí que Nínive era un pueblo asirio en el que en el tiempo anterior, tiempo pasado, había estado molestando, oprimiendo, esclavizando, atropellando al pueblo de Israel. Entonces, pues lo que tenía Jonás es que estaba enojado. Y yo no sé si tú te has encontrado en un momento así, por ejemplo, que ves a una persona que a lo mejor hasta te ha ofendido, pero sabes que necesita de Cristo, y entonces lejos de predicarle, pues
¿Quieres que le caiga fuego del cielo? Algo así. Sí, o sea, quieres que Dios lo castigue o algo, no. Pero la reacción de Jonás fue eso, o sea, pues conociendo todos los atropellos de los asirios, del pueblo de Nínive, para Israel, pues él lo que menos quería era que fueran salvos. Sin embargo, Jonás era un profeta y en este caso se reconoce que Jonás fue el único profeta que fue enviado a predicar a los gentiles. Eran ellos, no eran un pueblo escogido. Sin embargo, cuando la segunda vez, ya te sabes la historia, fue tragado por un pez, fue vomitado en una playa, y luego ya cuando Dios le vuelve a decir en el capítulo 3, versículo 2, dice otra vez la misma indicación: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y bueno, el mensaje era de salvación, arrepiéntanse, porque había subido, dice en el pasaje, la maldad de ellos hacia Dios. Entonces Dios conocía que pues se iban a perder, los iba a destruir. Y el mensaje es, Nínive va a ser destruida. Entonces, en esta ocasión, Jonás fue obediente y fue, pero ¿qué creen? Sorpresa. Ahí hubo un arrepentimiento desde todo el pueblo hasta el rey, involucrando ahí todos los animales, todos ayunaron, se cubrieron de silicio, de ceniza, y hubo un gran arrepentimiento. Entonces, tú sabes después también la historia. Jonás se enojó porque hubo salvación para ellos y se fue ahí al monte, se puso esperando que a ver si Dios de verdad se arrepentía y no les daba su salvación y los destruía, sin embargo, Dios siguió tratando el corazón de Jonás. En este caso, pues Dios hizo crecer ahí una calabacera, y tú conoces la historia. Después puso ahí un gusano para que se comiera la calabacera. Y Jonás se enojó por una planta que ni siquiera había cultivado. Sin embargo, se enojó porque Dios la destruyó. Y así a veces reaccionamos. ¿Cuál es la aplicación en este caso? En el libro de Jonás vemos que, por ejemplo, por un lado, vemos el corazón de Dios queriendo alcanzar a todo, como dice la palabra en Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Dios quiso traer a este pueblo de Nínive también salvación. Y por otro lado, vemos el corazón de Jonás, que teniendo y siendo profeta y teniendo el mandato de ir y predicar la palabra, pues no tenía ganas, no quería, estaba enojado por quienes habían sido, y de alguna manera podemos reconocernos. No sé si te pasa, pero sí podemos reconocernos en este aspecto de que si en algún momento vemos a una persona o a un pueblo, a una familia que pues no tienen los mejores antecedentes, pues no te dan ganas de ir a predicarle, de ir a compartirle de la salvación de Jesús. También por ellos murió Cristo. Así es. Sí, a mí me llama la atención que la misma actitud que vemos en los fariseos y en los saduceos es la que encontramos en Jonás, porque los fariseos eran los expertos en la palabra de Dios. Entonces el ministerio de ellos era pues enseñar al pueblo, no solamente con lecciones de la ley, sino con su ejemplo también. El mensaje sigue siendo el mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta mañana el Señor Jesucristo te dice a ti y me dice a mí, les dice a ustedes y a nosotros: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, convertidos cada uno de su mal camino. O como decía Pedro ahí en el pasaje que leímos, sean salvos de esta perversa generación. Sí, a veces, por ejemplo, cuando nos sentimos ofendidos, adoptamos la actitud de Jonás. Nos ofendemos porque algo nos hicieron, o conocemos a alguna familia, una persona que a nuestros ojos no merece el perdón de Dios. Sin embargo, necesitamos adoptar el corazón de Cristo, el corazón de Dios, que ninguno se pierda, y vencer esa barrera e ir y cumplir el mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, necesitamos ser congruentes. Ya Dios nos encargó también el ministerio de la reconciliación en Corintios 5, 18 y 19, donde dice que
ya Dios nos estaba reconciliando a nosotros con Él a través de Cristo, y entonces a nosotros también nos fue dado el ministerio de la reconciliación, y se refiere a aquellos que no le conocen, que viven en pecado, pero que necesitan la salvación. Así es. Si tú dijiste algo interesante, tenemos que ser congruentes con el corazón de Dios. Así es. Y muchas veces en nuestro corazón está ese espíritu del asadón, ¿no? De nada más para acá, para acá, para acá. El pueblo de Israel siempre se quejaba porque no tenía carne y Dios les proveía de carne, que no tenían agua y Dios les proveía de agua. Y constantemente estaban exigiendo y exigiendo y exigiendo, y Dios constantemente proveyendo y dando y mostrando su poder y su gloria, ayudándoles, cuidándolos, librándolos. Y es el pensamiento también de los fariseos y de los saduceos, todo un inventario, como decía, de señales milagrosas, y ellos dicen, queremos más, queremos más. La generación torcida y perversa siempre está buscando su propio interés, su propio bienestar, y no piensa en los demás. La generación que busca al Señor está dispuesto a ir para alcanzar a otros, a pesar de que aquellos otros te hayan lastimado, te hayan ofendido, te hayan oprimido. Entonces, por eso la Biblia con toda razón dice, ama a tus enemigos. Jesucristo dice, perdona y ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen y te ultrajan. Vamos, acompáñame ahora a 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Esto es muy importante porque yo creo que ya lo has leído y quizás lo conozcas de memoria. Este pasaje es muy mencionado en este tiempo porque habla de esa tribu de Isaacar con sus 200 jefes, con todos sus parientes, que todas estas personas dice que entendían las señales de los tiempos y además sabían cuál era el mejor camino, lo que Israel tenía que hacer. Entonces Jesús les dice a estos fariseos y saduceos, ustedes entienden las señales de los cielos para el clima, pero no entienden las señales de los tiempos, no entienden que lo que yo estoy haciendo hoy es una señal del cielo, dice Jesús. Y dice la Escritura que tristemente entonces Jesús los dejó y se fue. Entonces es importante que nosotros aprendamos a discernir los tiempos, a entender que en estos tiempos Dios sigue obrando, Jesús sigue trabajando en su iglesia, Jesús sigue haciendo su obra, probando a su iglesia, purificando a su iglesia, edificando a su iglesia, preparando a su iglesia, y sigue intercediendo por su iglesia. Entonces, cuando nosotros no entendemos todo esto y seguimos esperando señales milagrosas solamente para satisfacer nuestra propia necesidad, y nos perdemos de vista que la iglesia está puesta para ir y hacer discípulos, nos perdemos de vista que tenemos un llamado y que tenemos una asignación de parte de Dios para alcanzar a este mundo perdido. Dice la Escritura que Jesús los dejó y se fue. Y se fue físicamente, pero también espiritualmente. El espíritu farisaico, el espíritu de los saduceos, esa generación torcida, malvada y perversa, adúltera, pues va a experimentar pues ser desechado de parte de Dios. Es importante que nosotros aprendamos, como decía Pedro ahí en Hechos 2:40, que aprendamos y seamos salvos de esta generación torcida y perversa. Entonces, la generación que busca al Señor es una generación que procede al arrepentimiento, una generación que busca al Señor, una generación que se humilla. Si ponemos en la balanza a Jonás, al pueblo de Israel y al pueblo de Nínive, el pueblo de Nínive con su arrepentimiento está mostrando que es la generación de los hijos de Dios, la generación que se humilla, que se arrepiente, que se vuelve de su mal camino y que experimenta la gracia de Dios. Sí, ya hemos leído y estudiado en otras ocasiones que dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de que seamos humillados, humildes de corazón, pero también obedientes al mandato de ir y predicar el Evangelio. No, que no seamos exclusivistas. El Evangelio no es exclusivo de nadie, sino que el corazón de Dios es que alcanzar a todo mundo, que ninguno se pierda. Y en este tiempo de opresión de cierta manera, porque estamos experimentando un tiempo difícil de aflicción, de limitación,
de muchas cosas, de enfermedad, de sombra de muerte, de amenazas. Entonces necesitamos más que nunca alcanzar a aquellos. Hay muchos que se están muriendo sin Cristo, entonces necesitamos ofrecerles la oportunidad del arrepentimiento. O sea, no hagamos el evangelio exclusivo de nosotros, sino que aquellos que están en riesgo de muerte, de enfermedad, o sea, que sean también trasladada su alma de las tinieblas a la luz admirable. Así es. Entonces, pues, queremos invitarte para que seas salvo de esta generación perversa y torcida. Y prepara tu corazón para obedecer a Cristo, para entrar en su misma obra, en su misma dinámica, la dinámica del reino, la dinámica de alcanzar a los perdidos, la dinámica de establecer el reino de Dios en esta tierra. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias porque Cristo nos ha dado una señal eterna, una señal que ha sido un parteaguas en la historia de la humanidad, una señal de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, una señal de tu perdón, una señal de que tú tienes una voluntad buena, agradable y perfecta para los hijos de los hombres. Señor, gracias por tu precioso Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos tus hijos, pero también pedimos, Señor, que seamos nosotros, pues como tú prometiste, Señor, investidos del poder de lo alto para ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Que podamos llevar este mensaje de salvación a aquellos que no tienen esperanza. Queremos ser salvos de esta generación torcida y perversa, Señor. Oramos, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que sea sellada en nuestros corazones, sea sellada en nuestros pensamientos y que podamos despojarnos de todo egoísmo, de todo egocentrismo y podamos obedecerte sin reservas. Que podamos tener amor por las almas perdidas, por las almas que aún que nos han lastimado, nos han ofendido, y que podamos ir por ellas, Señor, para alcanzarlas para Cristo. Quita los velos, Señor, de nuestro corazón y quita las barreras que hemos puesto en nuestro corazón para alcanzar a otros. Despierta a tu iglesia, Señor, a este ministerio de ir y hacer discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.